panel de este tercer segmento denominado Retos del Programa de Beneficio por Colaboración, el cual es patrocinado por la firma Brigard y Urrutia y Abogados. Le damos la bienvenida a los siguientes panelistas. En primer lugar, tenemos al doctor Alejandro García de Brigard, socio de Brigard y Urrutia y abogado de la misma desde el año 2002, en donde dirige la práctica de Derecho de la Competencia. Es abogado de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana y profesional en Ciencias Militares de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba, con el grado de subteniente. Ha sido conferencista en múltiples foros a nivel nacional e internacional. Bienvenido. En segundo lugar, le vamos a dar la bienvenida a la doctora Angélica Navarro Acevedo. Ella es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, especialización en Derecho Administrativo de la misma universidad y con maestría en Derecho de la Universidad de California, Berkeley School of Law. Se desempeñó como asesora del Superintendente de Industria y Comercio y actualmente es asociada mayor en Baker McKenzie. Finalmente, para moderar este panel, tengo el gusto de darle la palabra al doctor Carlos Esguerra Cifuentes. El doctor Esguerra es abogado de la Universidad de los Andes, máster en Derecho de la Competencia en King's College University of London, especialista en Derecho de la Competencia y del Libre Comercio de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente es socio de la firma Avante Abogados. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias por la presentación. Como todos, empezar agradeciendo a la asociación, a su presidenta, a su vicepresidente, a la junta directiva y a todo el equipo de la asociación por organizar este panel, a Alejandro y a Pilar Ruto también por organizarlo. Para nosotros es muy interesante y una gran alegría estar acá, y para mí es un honor estar aquí al lado de estos dos panelistas con quien me he divertido mucho discutiendo sobre lo que vamos a hablar, y espero que sea igualmente divertido para ustedes. También, como presidente del Comité Internacional, me uno a las palabras y agradezco además las palabras del doctor Miranda. Es muy importante y es una gran alegría tener a Cristian, que viene desde Washington, tener a Nicole Rizzi, que viene desde la República Dominicana solo para acompañarnos en este panel, al doctor Leonardo, que por ahí debe andar, que viene desde Ecuador, y por supuesto al equipo de Edinburgh, que también está acá. Eso sí, pues, no es gestiones, sino tal vez más bien de Alejandro y ya, pero es muy importante que estén todos acá. Vamos a hablar de delación, y creo que no es necesario hacer una gran introducción sobre el tema, porque acabamos de ver una muy completa exposición del doctor Miranda sobre el tema. De lo cual quiero resaltar solo tres principios básicos que fueron muy bien explicados por el doctor Miranda, y es: un programa de delación debe ser un buen negocio para el delator, un buen negocio para la autoridad y un mal negocio para los demás delatores. Esa debe ser la forma en la que se debe entender un programa de beneficio por colaboración, y son las ideas que rescato de todas las que el doctor Miranda expuso. La idea de este panel: nosotros tres que somos asesores principalmente de empresas y trabajamos en una firma, Angélica y yo estuvimos en la superintendencia, pero la idea y las discusiones que tuvimos, vamos a tratar de tener distintos puntos de vista, o por lo menos considerar distintos puntos de vista: el punto de vista del delator, el punto de vista del delatado, el punto de vista de la autoridad y el punto de vista del mercado y de los beneficiarios del mercado, pues, que son los consumidores. Todo esto teniendo en cuenta algo que mencionaron en la presentación del programa de compliance de Edinburgh, que me pareció muy interesante, y es: todos los que estamos acá y la autoridad y los que no están tenemos el mismo trabajo, que es detectar prácticas contrarias a la libre competencia y evitar que ocurran. Los que somos abogados de empresa, a eso nos dedicamos. La autoridad a eso se dedica. Los que son los in-house de las empresas también se dedican a eso. Y por eso creo que podemos tener una muy buena discusión y conversación al respecto. ¿De qué no vamos a hablar? No vamos a hablar de la CAN. Ese es parte del tema del siguiente panel, que a algunos les parecerá más interesante.
¿Y de qué sí vamos a hablar? ¿Cómo lograr que un programa de delación funcione bien y qué medidas se pueden tener para proteger y para promover un programa de delación? Que debe tener, o debe estar guiado por 4 principios. Debe ser útil para la autoridad, que es, de nuevo, debe ser un buen negocio para la autoridad. Debe ser seguro para el delator. Debe ser justo con los delatados también, que es muy importante. Y por supuesto, debe beneficiar a los consumidores. ¿Qué medidas se pueden tomar para lograr, digamos, este balance? Pues habrá muchísimas. Nosotros escogimos unas que nos parecían interesantes y sobre eso vamos a hablar por unos minutos. Entonces, vamos a empezar con el primer tema que nos pareció interesante. ¿Qué se debe hacer en Colombia? Y hay una gran pregunta alrededor de lo siguiente, y es: ¿debe haber una doble instancia para el programa de beneficios por colaboración? Es decir, después de que se hace una solicitud y hay una empresa que se toma el trabajo, paga a los abogados, arma un expediente y entrega una solicitud para acogerse al programa de beneficios por colaboración, y la SIC, por cualquier razón, decide no acoger a ese delator, debería haber una doble instancia para apelar esa decisión y decir: por favor, recíbame, que lo que yo le estoy diciendo sí es relevante, es importante para usted y lo va a ayudar. Y quiero empezar por hacerle esta pregunta a Leandro, que fue el primer usuario del programa de beneficios por colaboración en Colombia. Si de pronto, volviendo al 2013, que creo que fue esa primera delación, si hubiera habido una doble instancia, usted hubiera estado más tranquilo o más intranquilo, y desde el punto de vista de su asesor como de empresa, ¿es una buena o es una mala decisión tener una doble instancia para los programas de beneficios por colaboración? Pues, Carlos, mil gracias. Voy a tratar como nos pusimos de acuerdo, no extendernos más de la cuenta, dada la hora especialmente, y al mismo tiempo no hablar al ritmo que sea como de leyenda de prohibidos del expendio de alcohólicos menores de edad. Entonces, lo que diría al respecto es, la verdad, la falta de certeza es uno de los principales enemigos de cualquier programa de beneficios por colaboración. Cuando la gente siente que lo que negocia con la autoridad no está en firme, la gente se preocupa y se asusta. Y entonces, en principio, una primera reacción podría ser: hombre, pero si hay beneficio, si hay una doble instancia, eso de alguna manera le hable la mente a la autoridad como para decir: no vayamos con una decisión final de entrada. Yo creo que evidentemente para una empresa tener la ventana de decir me rechazaron y poder acudir a la autoridad y tener una instancia de acudir, efectivamente, pues puesto así suena bien, pero genera una serie de dudas, respecto de, por ejemplo, cuál es la mecánica. Eso quiere decir que entonces el acuerdo, que antes era privado, se tiene que volver un acto administrativo, entonces tiene que ser público para yo poder tener un recurso, primero reposición y luego apelación. ¿Cuál es el trámite que se le da a eso? Y entonces pierdo la confidencialidad. Eso genera una cantidad de cosas, digamos, preocupaciones de esa naturaleza. Y segundo, pues genera las preocupaciones de acerca de: pero si esto no está escrito en piedra, ¿a qué me enfrento? Entonces yo creo que lo que estoy haciendo es dando una vuelta larga para no decir nada, pero creo que... Yo no lo iba a dejar, ya estaba diciéndole bueno, ¿sí o no? No, yo lo que creo es que, a ver, es sin duda bueno tener esa oportunidad, pero tiene muchas aristas que habría que resolver. O sea, yo creo que es bueno uno tener la oportunidad de decir así, reconsidere, pero hay una cantidad de retos que tendríamos que plantear, que hoy en día, con el marco que tenemos, nos generan preocupaciones. Entonces, sí, pero con el marco de hoy no. Sí, pero no así. Bueno, muy bien. Angélica hoy trabaja en una muy importante oficina de abogados, pero para ese momento no era la usuaria del sistema de beneficios por colaboración, sino que era parte de la administradora del sistema del programa de beneficios por colaboración, porque trabajaba en la superintendencia, pues precisamente en estos casos. Entonces, la misma pregunta, Angélica. Bueno, muchas gracias a la asociación por esta invitación. También va a tratar de ser corta mi intervención. Y
en línea con lo que decía Carlos, yo sí creo que el delegado y sus funcionarios sí tienen teniendo en cuenta que son los que reciben al solicitante y son los que suscriben el acuerdo, y tienen una inherencia muy grande, lo que llevaría a una autonomía, y muchas veces lo que lleva es que los funcionarios se apasionen mucho con el caso, no se logren desligar del mismo. Entonces cuando les rechazan o dejan de suscribir este acuerdo con ese solicitante, sí es importante que una nueva visión o que otra cara revise qué fue la información que aportó y por qué se estaría eliminando, se le estaría negando la posibilidad a este solicitante de pertenecer al programa de beneficios por colaboración. Ahora bien, hay dos oportunidades: está el solicitante que quiere ingresar al programa y está quien ya va a suscribir el acuerdo. Teniendo en cuenta que ya se ha suministrado información, que ya se ha surtido un proceso con este solicitante, sí es muy importante que para este solicitante y para los agentes del mercado que quieran acoger este programa haya un alto grado de claridad frente a lo que se está surtiendo, y que ellos tengan también la confianza de que si el proceso por X o Y motivo no es exitoso, que sí haya una forma de revisarlo, de analizar una segunda instancia, de analizar con otros ojos, sí es importante. Entonces yo sí me voy a aventurar un poco a decir, sí me parece conveniente, me preocupan los elementos que estaba diciendo Alejandro de cómo, pero yo creería que sí sería beneficioso para el programa de beneficios por colaboración. Bueno, al final entonces creo que los dos están de acuerdo, y yo me suscribo en que doble instancia es una buena medida, se puede lograr. Creo que hay unas preocupaciones válidas, pero yo sí creo que se puede lograr, y creo que no es muy difícil solventar, digamos, las preocupaciones que usted tiene. Pero tengo una pregunta, y es volviendo a la introducción del panel, que la idea era tener en cuenta no solo la visión del delator, sino también es importante tener en cuenta la visión del delatado, de la superintendencia misma, inclusive de los consumidores o otros agentes del mercado. Y entonces la pregunta es si doble instancia, sí, muy bien, pero doble instancia ¿para quién? ¿Solo para el delator? O de pronto aquel que llegó de segundo puede decir, no, yo quiero apelar esto porque el que llegó de primero iba a recibir todos los beneficios, no le entregó toda la información. O puede haber una liga de consumidores que diga, yo quiero apelar esto porque el programa de delación debe ser un buen negocio también para la autoridad, y usted no recibió lo suficiente como para otorgar un beneficio de exoneración de la sanción. Y empiezo al revés. Erika, ¿qué opinas? Me preocupa mucho ese elemento que acabas de decir, que otro actor diga no me pareció suficiente. Ese no me pareció suficiente es basado sobre la información que ese solicitante discutió con la autoridad. En esa medida, como nos comentaba el doctor Miranda, el principio de confidencialidad de esa información que se discute y de esos acuerdos es fundamental para un programa de beneficios por colaboración. Entonces, sobre qué información estos otros actores van a sustentar un recurso me preocupa mucho. En esa medida me parece que ampliar esta segunda instancia para otros actores es altamente inconveniente, porque incluso podría desnaturalizar este programa de beneficios por colaboración. Lo que se terminaría es entre una lucha entre un agente, otra gente, un actor, otro actor, para quitarle ese beneficio a alguien que está pues luchando por él. Alejandro, la misma pregunta, teniendo en cuenta que aquí entre el público hay abogados que han sido abogados de los delatores y abogados de los delatados, o ¿cómo es que dice usted? ¿Cómo se le llama? De los usuarios y los... de los usuarios por activo y por pasivo, y teniendo en cuenta ese doble interés, ¿qué opinan? Pues yo digo, obviamente cuando uno está, es usuario por pasivo del programa, efectivamente uno de los intereses de los abogados de quien representa a una empresa en esta situación va a ser tratar de, bien sea acceder al primer puesto en la fila, o de, digamos, hacer que se caiga el proceso para que la superintendencia no pueda utilizar los argumentos que están entregando como parte del proceso. Eso obviamente le dificulta mucho la labor de la superintendencia. Pero digamos que hoy en día yo diría, el único escenario viable para hacer eso es, digamos, por la vía, atacando la resolución final. Angélica plantea una cosa importante, es abrir otro escenario, implicaría quitar el principio,
digamos, afectar negativamente la confidencialidad por un lado, y segundo, pues afectar ese principio de base que es la estabilidad del programa y la certeza jurídica que tiene que ser. Entonces creería que esa posibilidad de doble instancia está limitada a aquellos escenarios en los cuales única y exclusivamente cuando la SIC le niega a alguien el beneficio. Ese es el único que era el primer escenario que discutimos. Abrir la puerta a terceros creo que desnaturaliza totalmente el programa y daña, niega la finalidad que se usa. O sea, estoy de acuerdo con Angélica nuevamente, o sea, que para que no ocurra. Ahora sí, hombre. Ok. Cambiando de tema, y esta pregunta empieza con Angélica, que estudió en Estados Unidos y conoce muy bien el sistema estadounidense en Estados Unidos, que se aplicaba acá en Colombia además exitosamente por parte de ANAC también. Existe lo que es el Leniency Plus. El Leniency Plus es, yo participo en varios mercados, me corriges si estoy diciendo alguna verdad, y voy a delatar cierto cartel, pero si delato conductas en los otros mercados, pues recibo un beneficio o el beneficio por colaboración en todos aquellos mercados en los que yo entregue información. Ese Leniency Plus en Estados Unidos, entiendo, también viene acompañado con un Penalty Plus, que implica, si tú no entregaste la información de otro cartel en el que estabas, pues pierdes todo o parte del beneficio inicial. Yo quería saber si eso que funciona así en Estados Unidos debería funcionar así en Colombia, y si en Colombia realmente pues ese penalty plus aplica. Bueno, primero voy a remontarme como a la naturaleza de este tipo de figuras, que es el del beneficio adicional. Es que es muy probable que un agente del mercado que cuente con un cartel dentro de sus otras unidades de negocio pueda replicar este tipo de conductas. Entonces el beneficio adicional lo que dice es, mire, usted lo que tiene es que revisar completamente, hacer una auditoría interna, levantar hasta la última piedra e identificar cuáles son las conductas que usted está desempeñando en el mercado, a ver si son todas contrarias a la libre competencia, para que reestructure esto y cambie su forma de actuar. Entonces, lo que hace el beneficio adicional es que esta exigencia o este beneficio trae una exigencia adicional, y es que usted tiene que asegurarme que tiene todas las otras unidades de negocio limpias, para que en caso que no sea así, yo a usted le va a dar es una sanción adicional, que es el penalty plus. Entonces, para mí, me parece que tiene dos buenos incentivos. Primero, que los agentes del mercado se comprometan a hacer una auditoría completamente estructurada, juiciosa, y que si van a la superintendencia a obtener un beneficio adicional, es sobre la base que ya hicieron toda una búsqueda de lo que tienen adentro. Eso por un lado, y por otro lado es que lo que va a garantizar es que, como hizo Kimberly dentro del proceso de delaciones, que hizo una auditoría muy juiciosa, dijo, mire, yo tengo estos 3 carteles, y lo que busca la autoridad es eso, yo le voy a dar a usted un beneficio adicional, pero usted me tiene que garantizar que está haciendo hasta lo imposible porque estemos logrando desmantelar el cartel, y no solo este cartel, sino todos los carteles en los que usted está incurriendo. Entonces yo creo que sí. Y en el caso en que en una auditoría una compañía no reporte de buena o mala fe una conducta en otro mercado, ¿pierde o debería perder los beneficios de todo? Del primer cartel en el que delató en principio, ¿sí? Porque lo que está es este agente que perdió la carrera por la amnistía principal. Yo creo que no, pero creo que sí podría ser, o sea, no creo que debería perder todo el beneficio, pero sí su sanción sí debería modificarse. Bueno, Alejandro. Pues, digamos, tú seguro que ya no trabajas para la SIC. No, yo en eso tengo, a ver, las observaciones que voy a hacer son prácticas, y es la dificultad de hacer lo que eso, digamos, el incentivo teórico yo comparto como suena. La verdad es que cuando uno está haciendo una investigación interna ocurren varias cosas que pueden jugar en contra de eso. Lo primero y lo más obvio son los tiempos.
y es decir, uno lo primero que tiene que hacer es para lograr el marker es detectar algo que sea como preliminar para entrar, y entonces, bueno, con eso te va a dejar entrar al segundo, te va a dejar entrar en el mercado adicional. Pero segundo, y esto lo enseñó precisamente el caso de Kimberly-Clark, es que la investigación se puede prolongar, la investigación interna se puede prolongar mucho tiempo. Entonces, la verdad es que yo sí me imagino muchos escenarios en los que una empresa de buena fe puede simplemente no alcanzar a detectar todas las conductas que tiene dentro de los tiempos que hoy en día le está dando la SIC. Digamos que en el caso de Kimberly-Clark hubo mucha flexibilidad porque era el primer caso, pero la SIC se ha vuelto más exigente en eso. Entonces, yo lo que diría en eso es, sí, eso nos puede poner en una situación en la cual una empresa está haciendo el trabajo de buena fe y está haciendo la investigación y no ha encontrado las cosas y no tiene suficiente para probar cosas adicionales y se le acabó el tiempo y eso le genera una sanción. Creo que ese escenario, cuando uno se enfrenta a esa investigación de la práctica, realmente pondría a dudar a muchas empresas y podría tener el efecto negativo de desincentivar, cuando lo que se busca es incentivar. Pero entonces, ¿cuál podría ser el incentivo en empresas que tengan líneas de negocio en distintas industrias? ¿O cómo podemos evitar que se retenga información si no hay una sanción por dejar de hacer? Yo lo que diría es que, como estamos hablando de empresas que ya están siendo investigadas, que no llevan en primer lugar, esas empresas saben que su reputación está comprometida y saben que están enfrentándose a un riesgo importante. La parte positiva del beneficio, que es simplemente darles los beneficios positivos por reportar otras conductas, creo que es suficiente incentivo porque ya la empresa en ese momento ya está sufriendo el efecto negativo, no está dejando sufrir, ya tiene un daño reputacional, ya tiene que enfrentar un proceso, ya tiene que asumir los gastos, incurrir los gastos de abogados. Entonces creo que el incentivo positivo es suficiente porque ya el incentivo negativo está. Bueno, vamos a pasar a otro de los temas que también explicaba Miranda en su intervención, y es el tema de la sanción penal de las prácticas contrarias a la libre competencia. Para los que no lo saben, en Colombia en el 2011 la cartelización o la colusión en procesos de compras públicas se volvió un delito castigado con cárcel. Y eso ha generado ciertas tensiones. Yo a principio de año fui invitado por la Universidad Javeriana para dictar una charla sobre esto y me voy a tomar atrevimiento sin ser panelista de darles mi opinión antes de preguntarle a los verdaderos panelistas qué opinan. Y yo creo que ese artículo, que es el artículo 410A, fue una muy mala decisión de política pública. Las decisiones de política pública, como me parece bien lo plantearon en el panel de la reforma del catálogo de conductas, deben pasar porque el statu quo puede ser mejor que lo que se logra con una decisión apresurada. Los sistemas de competencia dependen de dos factores: una sanción importante, dolorosa para la autoridad, para la empresa, y una posibilidad alta de detección. La penalización aumenta la sanción es mucho más grave, pero hace más difícil la detección. Todo el mundo se está penalizando, se está volviendo un delito castigado con cárcel las conductas contra la salud y la competencia. Eso pues lo están haciendo en Estados Unidos, pero también está Brasil, Italia recientemente y muchas otras jurisdicciones. Pero en todo lo que llevamos de derecho a la competencia, realmente la sanción penal se aplica con rigurosidad en Estados Unidos. En el Reino Unido hay un caso, pero por un cartel transnacional entre Estados Unidos y el Reino Unido, que fue delatado en Estados Unidos como parte del trato. Una persona en el Reino Unido fue a la cárcel. En Israel algo ha pasado, y en Colombia en todos estos años ha habido una sola acusación formal que para muchos está en problemas. Y esto además afecta directamente la principal herramienta, que es la delación, porque nadie va a delatar, no está el incentivo de delatar para salvarse de una sanción, de una multa pecuniaria que no puede ser expropiatoria, que es máximo del 7, 10, 11% del patrimonio.
para salvarse de eso e irse para la cárcel. Entonces yo lo que creo es que es una muy mala decisión de política pública. Lo que hace es, el investigado está peor porque se puede ir para la cárcel, la SIC está peor porque tiene menos herramientas para investigar, menos delación, y la sociedad como tal está peor pues, porque todos quedamos en una peor situación que antes. Para mí no debería existir ese artículo 410A. Y con eso la pregunta que quiero hacer a ellos es si ellos están de acuerdo o no con que el derecho de la competencia sea sancionado con penas de cárcel, y si haber incluido ese artículo en el sistema colombiano fue una buena o una mala idea. La verdad, concuerdo 100% con la inconveniencia de penalizar el derecho a la competencia y aplicado sobre todo al programa de beneficios por colaboración. Sin duda me parece que genera demasiada incertidumbre hacia los agentes. Lo que hace es que si un agente llega a la superintendencia, quiere contar su historia y considera que de pronto puede tener algún efecto penal, en donde la Fiscalía General de la Nación va a terminar recibiendo el caso y va a terminar investigándolo, creo que este agente simplemente va a decidir no acercarse a la superintendencia, simplemente bajo la duda que pueda llegar a la Fiscalía, porque estos dos programas no tienen una sincronía, o la Fiscalía y la superintendencia no tienen una sincronía para buscar un mecanismo de otorgar el beneficio, y si no lo tiene, me parece que es mejor buscando la seguridad jurídica, buscando garantizar un debido proceso, buscando garantizar la regla de oro, que sea que este tipo de conductas no sean criminalizadas. También es importante que la superintendencia lo que está haciendo es garantizando que la libre competencia se respete, que se respete al consumidor, y lo que está haciendo por el otro lado la Fiscalía es sancionando cualquier lesión en contra de los delitos en contra de la administración pública. Entonces son dos bienes jurídicos diferentes que, como no se están sincronizando, creo que es altamente inconveniente que se continúe de esa forma. Muchas gracias, Alejandro. ¿Qué opinas? Yo tal vez lo plantearía de la siguiente forma, yo creo que como planteamiento teórico la descriminalización del derecho a la competencia en principio es atractivo, pero lo que creo es que es de difícil realización, porque independientemente de la tipificación de la corrupción en licitaciones como delito, hay otras vías que le podrían permitir a la Fiscalía criminalizar conductas que son a la vez conductas violatorias del régimen de libre competencia. Y me explico. En este momento tenemos la tipificación de la corrupción en licitaciones, y eso, digamos, aunque genera los problemas que vemos, y es quién tiene la titularidad de la acción penal, cómo opera el régimen de beneficios por colaboración, que sería necesario resolver para que eso funcionara bien, también genera irónicamente genera un nivel de certeza que es importante, y es la que se deriva del principio de especialidad, porque en este momento lo que tenemos claro es que, por ejemplo, por ese tipo de conductas, única y exclusivamente se puede perseguir una acción penal bajo ese tipo penal. Mientras que si nosotros no tuviéramos ese tipo penal, lo que hay en el Código Penal es que hay otras conductas, otros tipos penales que podrían dar lugar a acción penal por casos de competencia. Y el caso típico que hemos discutido en varios de estos foros es el del artículo 301 del Código Penal, que es el agiotaje. Entonces, cuando uno lee el tipo penal, uno lo que dice ahí, hombre, si un fiscal creativo, agresivo o políticamente inclinado decidiera, no que tengamos fiscales políticamente inclinados en este país, es muy aburrido, no sé, pero si algún fiscal decidiera que una conducta X amerita iniciar un caso de agiotaje, realmente el tipo da para eso. Entonces, lo que quiero decir con eso es, yo creo que la solución, en este momento, curiosamente, lo que le daría más certeza a los usuarios por activa del sistema sería más bien solucionar el problema de la titularidad de la acción penal, y es decir, que esté restringida a la Superintendencia de Industria y Comercio, solucionar el tema del acceso a beneficios, es decir, que cuando la Superintendencia conceda beneficios tenga plena validez en el ámbito penal, y darle esa solución en lugar de eliminar el tipo penal de corrupción en licitaciones,
que además, insisto, solo aplica colusión en licitaciones, pero no restringe lo que pasa con el delito de agiotaje. Entonces, yo creo que la verdad, hacia lo que tenemos que avanzar es a completar el sistema y redondear la configuración del componente penal, más que eliminarlo, porque eliminar lo que tenemos en este momento nos deja en un mundo, creo yo, peor, donde no hay ningún tipo de beneficios, donde no hay especialidad y donde, insisto, cualquier fiscal creativo podría decidir iniciar un caso bajo agiotaje y otros que están en el capítulo de delitos económicos. Le voy a hacer una pregunta que no se me ha ocurrido antes y espero me... Gracias. Pero entonces, ya oyéndolo, ¿usted propondría o estaría entonces de acuerdo que para brindar mayor seguridad, y yo estoy de acuerdo con usted, yo prefiero saber que hay un artículo por el que puede buscar una persona que no todo el código penal? Pero entonces, ¿usted qué opinaría si le dijeran van a ampliar el 410A no solo a colusión en licitaciones públicas, sino a todas las prácticas contrarias a la libre competencia? Yo creo que de hecho eso permitiría redondear el tema. Si usted amplía eso a todas las prácticas restrictivas y dice, pero la acción penal en relación con este artículo de corrupción exclusivamente a las superintendencias de comercio y los beneficios por colaboración aplican 100%, resuelve el problema, porque entonces por especialidad usted no puede irse a agiotaje, sino tiene que irse al artículo de prácticas restrictivas. Muy interesante. Yo la verdad sencillamente lo eliminaría y dejaría muy claro que no. Pero quiero saber qué opina Angélica de este asunto. No, yo la verdad sí creo que criminalizar el resto de conductas es aún más inconveniente. Creo que el sistema jurídico colombiano tiene la madurez para adoptar este tipo de conductas como un tema penal. Me parece que continuar la investigación y que la razón de la superintendencia de continuar defendiendo la libre competencia y que se mantenga de esa forma, me parece que está bien estructurado. Los mecanismos o los procedimientos que adapta la superintendencia en este momento es otro cuento, pero creo que es altamente inconveniente criminalizar el resto de conductas. Bueno, muy interesante la discusión. Yo voy a dar una réplica corta. Lo único que quiero decir es, para que me entiendan la posición es una posición realmente de generar esa certeza de la que está hablando Angélica. Yo lo que creo es que en este momento tenemos un vacío en el cual a la superintendencia le podrían saltar otras autoridades, aún en casos que no sean de colusión de licitaciones. Yo lo que creo es que debemos buscar un escenario en el cual garanticemos que solamente la superintendencia de Industria y Comercio pueda conocer de casos de prácticas restrictivas. Creo que la vía por la que se logra es la que estaba sugiriendo, y es que haya una única acción penal, un único tipo penal de prácticas restrictivas de competencia exclusiva de la Superintendencia de Industria y Comercio. Ahora, puede que haya otras vías, pero creo que en este momento, si pusiéramos a eliminar el tipo de colusión de licitaciones, entonces tenemos que eliminar también el de agiotaje. Entonces, ¿qué más? Creo que se nos vuelve un poco complicado qué es lo que tenemos que borrar. ¿Puedo pasar el tema o no? ¿Sí? Sí. Pasamos a un tema que puede sonar menos espinoso, pero en realidad creo que es más espinoso, que es de las acciones civiles. A principio de este año, la ICIEN sacó un reporte sobre los retos del programa de beneficios por colaboración, cómo garantizar que siguen siendo atractivos y cómo protegerlos. Y de un reporte de unas 50 páginas, por lo menos 30 son de cómo proteger al delator frente a acciones civiles en Colombia de grupo o individuales también podría ser, por aquellos que se consideran víctimas en el cartel de una práctica contra la libre competencia. Cómo reacciona el programa de beneficios por colaboración, cómo protege el programa de beneficios por colaboración al delator. En Colombia ha habido unos primeros intentos de acciones de grupo, no han sido exitosos, pero porque yo creo que el tema está naciendo y todos estamos aprendiendo, pero para allá vamos. No va a pasar mucho tiempo antes de que haya una acción de grupo que realmente sea exitosa en contra de aquellos que han sido declarados culpables de un cartel y en contra de aquel que ha confesado un cartel. Entonces, quisiera saber, Alejandro, ¿qué opina de eso y cómo hacemos para que las acciones de grupo y civiles no desincentiven al sector? Mire, la pregunta es, ya no es real, digamos,
Eso ha habido intentos de eso. Realmente fuera de Colombia la gente le tiene, curiosamente las compañías le tienen miedo mucho más a esas acciones colectivas porque el potencial de daños es un potencial mucho mayor que a la acción directamente administrativa de multas de las autoridades. Como usted bien lo mencionaba, en Colombia ya existe la vía para hacer eso, vía acciones de grupo. Ha habido intentos de eso y francamente no han prosperado, diría yo que por inexperiencia de las personas, inexperiencia y falta de recursos de las personas que iniciaron las acciones, pero como ustedes saben, hay hoy en día un área de negocio de fondos de capital privado que se dedica a invertir en litigio estratégico. Entonces, no va a pasar mucho tiempo sin que alguien decida fondear una de estas demandas, un abogado con más recursos, más experiencia se le meta al tema y la cosa prospere. En una de las propuestas legislativas de la Superintendencia de Industria y Comercio, bajo el doctor Pablo Felipe Robledo, una de las cosas que se propuso era que al delator, al primer delator, uno de los beneficios que se le extendiera es la no responsabilidad civil. Eso creo que sería un enorme beneficio y creo que en línea un poco con lo que mencionaba ahorita Alfonso en relación con la propuesta que hay en Chile. Es de verdad que si la multa máxima en Colombia son 100.000 salarios mínimos, pues hay muchas empresas que pueden pagar eso, pero no podrían pagar una indemnización de perjuicios masiva a consumidores, los quebraría y haría que salgan del mercado. Entonces, si uno le quita ese miedo, entre otras que es una demanda que viene con confesión, entonces es una demanda muy difícil de defender, si uno le quita ese miedo al usuario del programa de beneficios de producción, creo que mejoraría la utilizabilidad del programa drásticamente. ¿Qué opinas, Anita? ¿Extenderías el beneficio de colaboración a la responsabilidad civil y serían exonerados no solo la responsabilidad administrativa, penal y ahora también la civil? Sí, y esto tiene una lógica un poco más amplia y es que pues, la ICN hace poco sacó un reporte en donde decía que si bien como la forma más conocida o más numerosa de detectar carteles, de conocer o de que la superintendencia conozca y las autoridades conozcan de los carteles son las denuncias, la más eficiente definitivamente es la del programa de beneficios por colaboración. ¿Y esto a qué me lleva? A que teniendo en cuenta los principios del programa de beneficios por colaboración y uno de ellos es la regla de oro, el agente o el solicitante que se va a acercar a la autoridad tiene que tener la certeza que no va a ser sancionado de ninguna forma porque ya es un paso muy grande, ya que está sufriendo un daño reputacional, está tomando unos recursos muy importantes para iniciar auditorías y detectar qué es lo que está pasando realmente en su empresa. Entonces es muy importante que la regla ahora se respete y que este beneficio se extienda en materia penal, en materia administrativa y pues para las acciones de grupo. Entonces creo que sí sería bueno, que dotaría el programa de mayor certeza y así lo haría un poco más eficiente y atractivo sobre todo. Bueno, muchas gracias. Antes de pasar a un par de minutos para preguntas, espero que las tenga y quisiera recoger rápidamente las conclusiones del panel, las conclusiones de los panelistas, en realidad. Las conclusiones de los panelistas es doble instancia, sí, una doble instancia, pero una doble instancia responsable que solucione las preocupaciones del delator y no genere más incertidumbre que certidumbre. No doble instancia para nadie que no es el delator. Nadie que no sea el delator tiene derecho a patalear, básicamente. Penalty loss y en perder los beneficios por no haber tratado una práctica en otro mercado. Entonces ahí pues Alejandro dice que bajo ninguna circunstancia, Angélica dice que es necesario, no nos podemos poner de acuerdo. En derecho penal creo que estamos de acuerdo en cuál es el objetivo que buscamos, y es que haya seguridad jurídica y que no afecte el programa de beneficios por colaboración. Para Alejandro eso se logra con los tipos penales directamente, para que sea muy seguro qué es lo que va a pasar. Para Angélica lo que se necesita es eliminar del Código Penal esas conductas y que quede muy claro que no tienen una sanción penal. Las acciones civiles estamos de acuerdo en que tiene que haber cierta protección. Es difícil saber si debe ser toda o parcial, pero sí es importante que haya esa protección para el delator sobre todo.
Con este panorama quisiera abrir el micrófono un par de minutos, creo que tenemos como 5 minutos. Sí, tenemos 5 minutos, confirmo. Para unas preguntas del público, si se las tienen. Que las tengan porque si no cantamos. No, pues una pregunta para Ánez. Hablar sobre la responsabilidad entonces civil de daños y perjuicios, comparándolo con lo que se estaba indicando en materia penal, que adelantaran también la acción, entonces serviría la misma figura, que la misma superintendencia entonces fuera como la legitimada por activa para desarrollar el caso en materia privada. La única legitimada operativa. No, la única no, que fuera legitimada por activa para poder adelantar un tipo de estos procedimientos. Porque es que es frente a los intereses, como uno dentro del procedimiento administrativo al mismo tiempo pues, se cuidaría de no llegar a muy malas relaciones ni para el asunto penal ni para el asunto entonces privado, porque entre menos información tenga, entre menos pueda desviar todo, sería cuidándome de lo que más pueda llegar a ser la superintendencia. Entonces, en materia penal me parece muy compleja, pero si estamos aún no en materia penal y tuvieran entonces una legitimidad para que pudiera representar. Es una pregunta muy interesante. Creo que a hoy la superintendencia es la entidad que tiene ya una experiencia en este tipo de programas. Creo que se podría aprovechar esta experiencia y que sea la superintendencia a condensar eso en esta autoridad, eso sí, manteniendo lo que hemos discutido, una doble instancia que no dependa solamente de la decisión de la superintendencia, sino que pueda tener la visión de otra autoridad, de otra instancia, para que sea un poco más garantista el proceso, pero creo que sí podríamos continuar con la experiencia que tiene la superintendencia, explotar esto un poco más e ir madurando la idea. Yo tal vez creo que no es lo ideal. Primero hay un caso práctico o una jurisdicción donde eso ocurre y es Perú. El Indecopi tiene esa facultad de iniciar acciones indemnizatorias en contra de personas o de empresas que hayan estado involucradas en este tipo de actividades, y eso es una de las debilidades fuertes del programa de beneficios por colaboración, de las cosas que asustan a los usuarios en el Perú, porque la verdad es que uno dice, oiga, le voy a dar a un brazo de la autoridad toda la información para que con la otra mano me inicie una acción de perjuicios. Yo creo que, a diferencia del caso penal, en el caso penal uno lo que está tratando de hacer es concentrar en una autoridad, digamos, si se quiere, el martillo del Estado, ¿sí? Pero la acción indemnizatoria de perjuicios busca satisfacer otro tipo de intereses, que es básicamente resarcir los perjuicios a particulares que los hayan sufrido. El mercado y los particulares tienen suficientes herramientas como para ejercer esa acción, vía las acciones de grupo, que están diseñadas especialmente para poder agrupar intereses, como para que uno, la balanza no sea necesario inclinarla en ese sentido, porque, insisto, la SIC tendría demasiados conflictos de intereses para ejercer esa acción y el mismo fin se puede alcanzar dándole esa facultad a los particulares. Bueno, muy bien. Creo que no hay más preguntas. Con eso les damos las gracias por habernos oído durante este tiempo y suerte al siguiente panel. Gracias.